volcada a discutir el tema de la comunicación y crisis del capitalismo en perspectiva histórica. El surgimiento, el problema es que esta parte está escrita en portugués, de manera que me va a costar un poco leerla en español, pero bueno. El surgimiento de Internet forma parte de los cambios producidos por esa crisis del modo de regulación del capitalismo de la posguerra, iniciada en los años 70, que se despliega en transformaciones globales de gran magnitud, destabilizando aquella estructura tan sólida, fruto de la consolidación inusitada de la hegemonía de la gran potencia norteamericana en el terreno industrial, político y militar, sobre la base de un arreglo institucional que le garantía el control del sistema financiero internacional, obligándose como contrapartida a garantizar las condiciones de estabilidad necesarias al proseguimiento sin sustos del proceso de acumulación de capital a nivel mundial. La unificación de la cultura material en el centro del capitalismo, fruto de la hegemonía, estoy utilizando aquí también un concepto de Furtado, fruto de la hegemonía cultural norteamericana, tiene su complemento necesario en la industria cultural, vehículo de la propaganda y de la publicidad, que consolida modos de vida, padrones de comportamiento, estilos de consumo adecuados a las necesidades del capital monopolista. Voy a saltar una pequeña crítica que hago a ciertos autores de la misma economía política que no entienden la importancia del concepto de industria cultural y van a buscar decir que no existe, existen industrias culturales, como cayendo de alguna forma en la contradicción, en el callejón sin salida del posmodernismo, ¿no? Todo es fragmentado y no hay cómo entenderlo en general. Bueno, lo que yo digo es que la industria cultural es el fenómeno central de la organización del campo cultural y de la construcción de la hegemonía en el siglo XX, y su organización obedece a los mismos principios que están en la base de la constitución del capitalismo monopolista del cual es parte. Desde los primordios de la Escuela de Frankfurt, matriz originaria del pensamiento crítico en comunicación, se sabe de la profunda adecuación existente entre capitalismo monopolista, sociedad de consumo, como vendría a ser llamada, propaganda, publicidad, producción cultural para las masas y las formas particulares que asume el Estado capitalista en el periodo. Ese es el tema del trabajo anterior. No es por casualidad que la comunicación aparece de inicio en el interior de los movimientos de reorganización del campo científico referidos antes, como ciencia de los mass media. La industria cultural es el elemento clave en el tipo de mediación social que se establece en las condiciones específicas de aquel momento histórico y hasta prueba en contrario no ha sido superada. Funciona como un sistema y a lo largo de todo el periodo de la posguerra hasta hoy garantiza la integración social en nivel nacional que el capitalismo concurrencial garantía de forma paradigmática en la vieja esfera pública burguesa. Así, si el imperialismo inglés podía garantizar condiciones de estabilidad social interna a través de aquella esfera pública típica del siglo XIX, organizada en torno de espacios de convivio o de convivencia para una parte restrita de la población, lectora de los periódicos políticos todavía no organizados como industria cultural, si ese espacio se reproducía de forma limitada en las colonias, facilitando allá también una mucho más frágil estabilidad, y se constituía en un sistema mundialmente organizado con el apoyo de las agencias de noticias, lo mismo ya no ocurrirá con la unificación del centro en torno de la hegemonía norteamericana. Son las industrias culturales ahora la base de la integración social y, al contrario del carácter nacional de los viejos imperialismos, ellas pasan a organizarse como sistema global unificado en todo el mundo capitalista bajo el comando de la gran industria cinematográfica y fonográfica norteamericana principalmente. Esos oligopolios globales de la producción cultural se articulan a su vez con los oligopolios nacionales de los grandes sistemas de radiodifusión
estableciendo una división de trabajo que facilita el funcionamiento de una amplia máquina de producción y distribución de bienes simbólicos que en el agregado garantiza la expansión de una cultura capitalista global de matriz norteamericana en que predomina la forma mercancía y las funciones propaganda y publicidad, pero con caras locales y autonomía de las burguesías autóctonas en la construcción de la hegemonía cultural a nivel nacional. Un sistema de control y hegemonía inédito en la historia. La radiodifusión y la televisión en particular, en el momento de pleno funcionamiento del modelo, asumen así una apariencia de autonomía y de soberanía nacional. Así también todo el pesado sistema de telecomunicaciones, elemento importante de las políticas de desarrollo y de integración nacional, generalmente operado por el Estado, excepto en Estados Unidos. Voy a saltar esto. Bueno, en Estados Unidos que opera bajo otro concepto de monopolio privado reglamentado, pero la idea básica es, en ese momento, es de aceptar la idea de autonomía de los estados nacionales en la definición de las políticas de comunicación, lo que ya no pasa hoy. En el caso de la televisión, dos soluciones generales son encontradas, una prevalecente en Europa de exploración por el Estado bajo el concepto de servicio público, otra en las Américas de concesión estatal para operación privada. En este caso, el monopolio estatal es sustituido por oligopolios nacionales concentrados, muchas veces apoyados en concesiones clientelistas a grupos oligárquicos. Esa es la situación en líneas generales en que se encuentra el sistema en el momento en que se inicia la larga crisis del padrón de acumulación de la posguerra y la reestructuración capitalista iniciada en la década de los 70 del siglo anterior. Desde el punto de vista de los procesos productivos convencionales, la competitividad de los Estados Unidos está puesta en cuestión por sus parceros concurrentes, en especial Alemania y Japón. Mientras el arreglo financiero de Bretton Woods se deshacía, fruto de la propia contradicción. Estoy citando aquí Luis Gonzaga Beluso, que hace un perfecto análisis de ese momento. La contradicción entre las exigencias de regulación ligadas a garantizar la estabilidad del sistema y aquellas relacionadas a la preservación de los intereses particulares del capital financiero norteamericano. A partir del final de los años 70, entre tanto, con el gobierno Reagan, se dará una espectacular retomada de la hegemonía norteamericana, estudiada pioneramente por María da Conceição Tavares, en los campos monetario, político y militar. Con la dupla Clinton-Al Gore, ese proceso se extenderá al campo industrial con el proyecto de las Global Information Infrastructures y la consolidación de todo un conjunto de sectores económicos de punta responsables por una profunda transformación en la cultura material del capitalismo, entre ellos muy especialmente el nuevo sector de la informática y el de las telecomunicaciones. En nivel microeconómico, la confluencia de las trayectorias tecnológicas de esas dos industrias, informática y telecomunicaciones, tendrá un impacto profundamente reestructurante sobre el audiovisual y el conjunto de las industrias culturales, principalmente a partir de la expansión de Internet y de la convergencia. La digitalización general de toda la producción de bienes culturales, en verdad la digitalización de todo lo que sea pasible de digitalizarse, impactará profundamente sobre la organización de las diferentes industrias y mercados culturales, y la televisión estará en el centro de las transformaciones en la organización de la cultura y consecuentemente de las condiciones de base para la construcción de la hegemonía. Se puede resumir la cuestión en una fórmula simple. Se trata hoy de la disputa entre dos paradigmas de organización de la cultura digitalizada, de eso hablamos ayer,
a saber, el de la Internet y el de la televisión digital terrestre, esta última más próxima del modelo anterior de la televisión de masas, controlada por un oligopolio nacional, generalmente vinculado a oligarquías locales o regionales en el ámbito de acción del Estado Nacional, y la primera, Internet, más adecuada a un modelo neoliberal internacionalizado básicamente fuera del control del Estado. No se trata obviamente de una opción entre dos trayectorias tecnológicas excluyentes, pero de una disputa regulamentar entre dos lógicas complementarias envolviendo importantes intereses. Hemos discutido esto en la sesión de ayer. La fragmentación del cuerpo social se radicaliza comparada a lo que ocurría en la época de Raymond Williams, quien detectó con precisión los impactos de la televisión sobre la familia, liberada en gran medida de los controles de la Iglesia y otras instituciones tradicionales, para lanzarse en los brazos del mercado, del capital cultural y de la sociedad del consumo. En Internet, esa ruptura con la tradición, que puede ser perfectamente entendida como una forma de destrucción creadora, con la constitución de renovados sistemas de mediación automatizados, en que el propio elo social se torna instrumento de acumulación de capital, se manifiesta de forma más radical y llega al paroxismo con las llamadas redes sociales. En nivel macroeconómico es preciso tener en cuenta que la nueva estructura de la industria cultural se adecua al nuevo modo de regulación del capitalismo, si es que se puede decir así, dominado por la lógica del capital financiero en todos sus niveles. En primer lugar, vale recordar que se trata de la consecuencia más importante de la respuesta del gobierno norteamericano a los desafíos impuestos por la crisis global iniciada en los años 70, resolviendo la contradicción que se refirió arriba de Bretton Woods en favor de los intereses particulares del capital financiero de la potencia hegemónica, lo que redunda en un tipo de economía en que la innovación principal es la de los creativos instrumentos de intermediación financiera que deslocan siempre para el futuro la solución de las crisis recurrentes que pasan a caracterizar el sistema en oposición a la estabilidad estructural del periodo de la posguerra. Yo mismo he tenido la oportunidad de mostrar que las formas de valorización ficticia del capital acaban por invadir el propio campo de la producción del valor, como en el caso de la investigación científica certificada, en que la socialización de la producción llega a niveles inusitados, en franca oposición a la apropiación privada, que para sostenerse en una situación en que se llega a los límites de la forma mercancía, se debe recurrir a un sistema de controles representados por los derechos de propiedad intelectual. Este es el tema central de la disputa hoy en el terreno de la producción cultural. Así, la economía capitalista se torna esencialmente una economía del derecho, y la sociedad que la constituye una sociedad de control en que la criminalización de los individuos juega un papel fundamental. Aquí habría mucho que discutir, pero yo lo corté. Pero el derecho no debe ser entendido solamente en la perspectiva de control y de criminalización de los sujetos. Él es también un arma en las manos de la ciudadanía para la construcción de formas nuevas de apropiación social y la radicalización de la democracia. Esa contradicción del derecho sintetiza las contradicciones sociales inherentes a la nueva estructura del sistema capitalista, que se manifiestan en el centro mismo del proceso productivo, tornado por acción de las tecnologías de base microelectrónica, crecientemente informático y comunicacional, organizado a través de redes telemáticas dialógicas en nivel internacional. Ahí surgen las nuevas contradicciones que debemos enfrentar en cuanto investigadores, ¿no? Volveré a eso. La comunicación se generaliza, por tanto, en su forma capitalista,
estamos hablando de un tipo de comunicación, o sea, ahora todo es comunicación. Un poco, ¿no? La comunicación se generaliza, por tanto, en su forma capitalista y con las contradicciones inmanentes que esta forma tiene. Como las viejas tecnologías de transporte y comunicación, las nuevas tecnologías de información y de comunicación trascienden el campo de las técnicas productivas y de distribución para constituir un nuevo sistema de mediación a servicio de la reproducción de una cultura, en el sentido antropológico del término, global y capitalista, no diferente en ese sentido de la industria cultural nacida con el siglo XX, la cual solo se podrá considerar superada en los marcos del capitalismo del siglo XXI en la medida en que, radicalizándose, llega a provocar un cambio de orden cualitativo que todavía no ocurrió. Es esta la transición en curso. La radiodifusión y las telecomunicaciones, bajo el impulso de las tecnologías informáticas y de la comunicación, están en el centro de los cambios estructurales en la economía de la comunicación y de la cultura, parte por su vez de la crisis estructural del capitalismo. La lógica financiera que preside al sistema no logra estabilizarlo y las crisis se repiten desde los años 80 como una tormenta que se desloca por el globo, destruyendo mucho más que creando. Es interesante que frente a esa crisis estructural profunda y de largo plazo, la solución encontrada por el sistema para mantener las condiciones mínimas de estabilidad se traduzca en una inusitada, inesperada y altamente riesgosa dependencia en relación a su enemigo histórico, el comunismo, en el caso el chino, que se apregonaba vencido cuando de la caída de la Unión Soviética. Ahora, la máquina productivista oriental se torna la campeona del capitalismo industrial y jala, en su impresionante trayectoria de crecimiento, parte significativa de la economía mundial, configurando el fenómeno de los emergentes, entre los cuales Brasil y toda América Latina. Las relaciones de dependencia se alteran y el elemento emblemático de la nueva División Internacional de Trabajo es el surgimiento de los BRICS de un lado y del G2 de otro, aunque desde el punto de vista militar la hegemonía de Estados Unidos y de sus aliados europeos permanece esencialmente incuestionable. En todo caso, el aflojamiento de los lazos de dependencia en relación a Estados Unidos que la nueva situación abre para los países de América Latina, lejos ya de los grillones de la Guerra Fría, han permitido el avance de gobiernos democráticos y de izquierda por todo el continente y bien sucedidos en sus políticas de inclusión, más o menos bien sucedidos, debería decir, de inclusión social, al menos mientras dure la bonanza promovida por la expansión china. La consolidación de la democracia pasa, por su vez, por la reestructuración de los sistemas de comunicación que han servido a los gobiernos autoritarios que barrieron el subcontinente en décadas anteriores. En esas condiciones, las transformaciones porque están pasando o que esperamos vengan a pasar los sectores de las comunicaciones en Brasil y en América Latina deben ser pensadas en la perspectiva de la cultura como eje estructurante de una política de desarrollo inclusiva y sostenible del punto de vista social y ambiental, de un proyecto de nación y de integración continental que solo puede ser construido, como insistía Furtado, a base de una esencial autonomía cultural, que es lo que caracteriza, para quien quiera ver, la victoriosa experiencia china, por ejemplo. En este sentido, es preciso ejercer la creatividad a partir de las matrices culturales de nuestra propia formación social. No es el momento ahora de decir, bueno, que bien que van los chinos, lo vamos a imitar, porque de hecho la dependencia de América Latina se ha ido transfiriendo, ¿no? Y lo que dice Furtado básicamente es esto: es necesario garantir condiciones de autonomía cultural, que es lo que nos va a permitir avances en el campo económico y en el desarrollo. En ese sentido, es preciso ejercer la creatividad a partir de las matrices culturales de nuestra propia formación social y en los tres niveles en que Furtado la define, según la buena interpretación de Octavio Rodríguez.
cultura material y cultura espiritual, esta última tanto en sentido estricto como ciencia, arte, filosofía, como en el sentido de la creatividad política que nos capacita a construir colectivamente las instituciones en que el pensamiento nacional puede ejercerse para garantizar no el desarrollo en abstracto que nos iniciera simplemente en las líneas generales de la expansión del capitalismo central o del capitalismo chino y de la cultura industrial que lo envuelve, pero aquel verdadero desarrollo a que el autor Furtado se refería en su célebre crítica al mito del desarrollismo en los años 70. Yo digo aquí la creación de instituciones, Furtado fue un creador de instituciones, yo digo que la creación o la consolidación de AMIC, de ALAIC en el campo del pensamiento comunicacional es parte de esta trayectoria, ¿no? Lo que se construyó en los años 50 fue muy importante en un determinado momento y hay que ver a lo que se llegó y hacer la crítica de lo que no estaba bien, pero debemos tener conciencia también de nuestra responsabilidad histórica, de lo que estamos haciendo hoy y de cómo debemos asumir los nuevos retos precisamente que están puestos. Bueno, esta es la segunda parte, ahora voy a pasar por la tercera, ya más directamente, se llama Para la crítica de la epistemología de la comunicación, un poco exagerado, pero bueno, es un primer intento. En la primera parte de este artículo se subrayó la función negativa de enmascaramiento que tiene toda ciencia social, a comenzar por la economía política, cuya crítica inmanente realiza Marx, apuntando su arsenal dialéctico hacia la realidad del capitalismo y de la reflexión sobre el mismo movimiento que habrá de repetirse innumerables veces una vez que la historia de las ciencias sociales es la historia de una lucha epistemológica que no se desvincula de la lucha de clases. Pero como también debe haber quedado claro, el aparecimiento de las diferentes ciencias sociales obedece en esencia a necesidades vinculadas a la función positiva de conocimiento y acción sobre la realidad en el sentido, primero, de facilitar el control, la dominación, la explotación, y luego con la crítica y las alternativas paradigmáticas en el de la resistencia y de la acción social liberadora. La comunicación en ese sentido es ejemplar, una vez que su función positiva consiste precisamente en formar los recursos humanos para el campo de la comunicación social en un momento avanzado del desarrollo del capitalismo que exige la subsunción de la mediación con el doble objetivo de publicidad y de propaganda que caracteriza la industria cultural, forma específicamente capitalista de producción cultural típica del capitalismo monopolista. Estoy citando otra vez mi trabajo anterior. En ese sentido, se debe replantear el concepto de mediación, entendiéndolo en la perspectiva de la contradicción entre control y cambio, dominación y apropiación social, subsunción y resistencia, manipulación y praxis social liberadora. Si la comunicación como disciplina académica aparece, como hemos visto, en la segunda posguerra, reconocidamente como campo interdisciplinario, de acuerdo con un movimiento más general de deslegitimación de los clivajes disciplinarios definidos en el siglo XIX y de constitución de nuevos programas de investigación y nuevas formas institucionales de organización del campo científico, nuevos departamentos incluso de crítica a veces de la propia interdisciplinaridad vista por algunos como concesión para salvar la legitimidad de las viejas disciplinas, cuando lo que se necesitaría sería una reconstrucción más radical del campo científico. La evolución posterior del campo comunicativo ha sido en general marcada por una creciente preocupación en el sentido de definir sus límites, comprensible pero equivocada. La comunicación no se legitimará cerrándose. En su carácter inherentemente interdisciplinario reside precisamente su fuerza cuando se trata de construir programas de investigación multidisciplinarios en un momento además en que el mismo modo de producción se torna esencialmente informático y comunicacional. El informe de la Comisión Gulbenkian,
que estábamos citando al principio, define el momento actual como no propiamente de falencia de la estructura disciplinar vigente, pero de su cuestionamiento y de avance de estructuras alternativas que buscan legitimación. La tarea urgente, según los autores, es facilitar la discusión más amplia, abrir las ciencias sociales y flexibilizar las estructuras. 4 sugerencias, voy a citar 4 sugerencias que me parecieron muy interesantes, son puntuales, pero son muy interesantes, de movimientos estructurales que hacen los autores en la perspectiva de reestructuración de las ciencias sociales. 1. El ensanchamiento del número de instituciones, tanto universitarias como fuera de la universidad, capaces de reunir investigadores que lleven a cabo en el periodo de un año un trabajo común en torno a determinados temas específicos y más apremiantes. El tema de la sequía, por ejemplo, en la región donde yo vivo. Es imposible estudiarlo a partir de la comunicación, por ejemplo. Los temas, yo voy a decir, que afectan concretamente al cotidiano y a la vida del pueblo. Segundo, el establecimiento en el interior de las estructuras universitarias de programas integrados de investigación transversales a los elementos de demarcación tradicionales, dirigidos a objetivos intelectuales específicos y dotados de fondos destinados a periodos de tiempo predeterminados, 5 años, por ejemplo. Tercera, eso es lo que más me gustó, la obligatoriedad de doble filiación departamental a los profesores. Y 6, trabajo conjunto interdisciplinario para los alumnos de posgrado. Integrarse a movimientos en ese sentido sería la estrategia más adecuada de legitimación de la comunicación, dada la especificidad de su enfoque al objeto común de todas las ciencias sociales, es decir, dada su perspectiva de estudio de las sociedades humanas a partir de la mediación. Es ese el concepto central definidor del campo y que, repito, está en causa en este momento. Por otra parte, si la aparición de la comunicación y de la información como campos académicos, como se ha señalado, es parte del proceso de consolidación de la hegemonía norteamericana, entendida en el sentido amplio de ruptura en el plano de la racionalidad, la superación de esa situación de dependencia intelectual es parte esencial de la autonomía cultural fundamental en el sentido de un desarrollo integral y sostenible y que envuelve todos los demás elementos de la cultura, en especial de la cultura popular subsumida hoy en la estructura nacional y transnacional de dominación del capital monopolista, la industria cultural.